El brillo intermitente de las luces de la calle proyectaba largas sombras sobre el asfalto mojado mientras yo corría por la avenida Juárez. El teléfono en mi mano vibraba sin cesar, pero simplemente no podía contestar. Necesitaba respirar, acallar el huracán que rugía en mi interior. El mundo a mi alrededor se había reducido a un solo punto pulsante de dolor. Hace unas horas mi mundo se había hecho pedazos, no con un estruendo, sino con un susurro bajo y traicionero que se había filtrado en cada rincón de mi existencia. Mi exnovia, Sofía, mi hermano, Mateo. Las palabras pronunciadas por mi madre aún resonaban en mis oídos, como una melodía burlona. No hagas un drama, Julio. No vale la pena. Y luego, ese sobre lleno de billetes. Tómalo y déjalo ir. Me detuve en el río frío, jadeando, apoyando mis manos en la fría barandilla del puente. Abajo, el río arrastraba sus aguas, indiferente a mi agonía. Cerré los ojos, tratando de alejar las imágenes. Sofía, su risa, sus ojos que alguna vez me habían mirado con tanta ternura. Mateo, mi hermano menor, con quien habíamos compartido todos los secretos, todos los sueños, todas las travesuras de la infancia. Ahora todo eso parecía un pasado lejano, un cuento de hadas que nunca había existido. Todo comenzó hace unos meses. Después de que Sofía y yo terminamos, fue difícil, pero creía que el tiempo curaría las heridas. Seguimos siendo amigos, o al menos lo intentamos. Ella comenzó a pasar más tiempo con Mateo. Al principio, parecía natural. Siempre se habían llevado bien. Incluso los animé diciendo, Mateo es un buen chico, te ayudará a despejarte. ¡Qué tonto fui! Recuerdo la tarde en que todo empezó. Estábamos sentados en nuestro café favorito, la Casa del Café, en la esquina de la calle del Carmen. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los churros fritos. Mateo estaba sentado frente a mí. Sus ojos, normalmente tan vivaces, estaban extrañamente bajos. Sofía, a su lado, parecía demasiado tranquila, casi distante. Constantemente se miraban, y en esas miradas había algo que me hizo encogerme por dentro, algo que no podía nombrar, pero que me revolvía el estómago. ¿Pasa algo?, pregunté, tratando de sonar casual. Mateo negó con la cabeza, sin levantar la vista. Todo bien, Julio. Solo, un poco cansados. Sofía añadió rápidamente. Sí, un día largo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaban mintiendo, era obvio. Pero, ¿qué estaban ocultando? Mi corazón latía en mi pecho como un pájaro enjaulado. Quería preguntar, insistir, pero algo me detuvo. Miedo. Miedo a saber la verdad. La verdad me golpeó de improviso, como un puñetazo en el estómago. Iba en mi moto por la calle Reforma cuando me llamó Carlos, un amigo en común. Su voz sonaba extrañamente ahogada, casi culpable. Julio, lo siento, hermano. No debería decírtelo, pero... La moto derrapó bruscamente cuando me detuve a un lado de la carretera, casi chocando con un taxi. ¿Qué pasó, Carlos? Dime de una vez. Suspiró. Vi a Sofía y Mateo. Estaban en el parque, en un banco cerca del lago. Se estaban besando. En ese momento, el mundo a mi alrededor se oscureció. El ruido de la ciudad, las bocinas de los coches, las voces de los transeúntes, todo desapareció. Solo quedó el susurro ensordecedor de Carlos y un vacío helado en mi pecho. ¿Estás seguro? Mi voz era extraña, ronca. Absolutamente, Julio. Jamás bromearía con algo así. Lo siento mucho. Colgué el teléfono sin decir una palabra. La moto se caló. Me quedé allí sentado, mirando los coches pasar, los rostros de la gente que se apresuraba a sus asuntos, sin saber que mi mundo acababa de derrumbarse. Traición era como un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Traición de aquellos a quienes más amaba. Fui a casa. Mis manos temblaban en el manillar. Mi cabeza zumbaba con pensamientos. ¿Cómo pudieron? Mi hermano, mi exnovia. Ambos sabían lo mucho que significaban para mí. En casa, mamá estaba en la cocina, preparando la cena. El olor a ajo y tomate flotaba en el aire, pero me pareció nauseabundo. Mateo estaba sentado a la mesa, jugueteando con su teléfono. Levantó la cabeza cuando entré. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos brilló algo parecido al miedo.
que luego rápidamente fue reemplazado por una indiferencia fingida. Me quedé de pie en el umbral de la puerta, tratando de calmar el temblor en mis manos. Mateo, necesito hablar contigo, dije, tratando de mantener mi voz tranquila, aunque por dentro todo ardía. Él levantó una ceja. ¿Sobre qué? A solas. Mamá se dio la vuelta, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué tono es ese? La ignoré. Mateo, ven a mi habitación. Se levantó de mala gana, sus ojos yendo y viniendo entre mamá y yo. Debía haberlo entendido ya. Él sabía que yo lo sabía. En mi habitación reinó el silencio. Cerré la puerta y me volví hacia él. Estaba de pie, con la cabeza gacha, como un niño atrapado infraganti. Sofía, dije, y la palabra sonó como un disparo. Él se estremeció. ¿Qué, Sofía? No finjas, Mateo, Carlos los vio. En el parque, besándose. Él levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brilló un desafío. ¿Y qué con eso? Mi puño se apretó. ¿Y qué con eso? ¿Hablas en serio? Ella era mi novia, Mateo. Mía. ¿Sabías lo mucho que significaba para mí? Eres mi hermano, por el amor de Dios. Terminamos, Julio, gritó. Su voz tembló. Tú mismo dijiste que era libre. Y yo, la quiero. ¿Qué se suponía que debía hacer? La quiere. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Mi propio hermano diciéndome que quería a la mujer que había sido mía. El mundo se puso al revés. ¿La quieres? ¿Y yo? ¿Y nuestra familia? ¿Pensaste en lo que esto nos haría? Hablé casi en un susurro, sintiendo cómo la ira se mezclaba con la desesperación. Se dio la vuelta, clavando la mirada en la pared. No lo sé. Simplemente, no pude evitarlo. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y mamá apareció en el umbral. Sus ojos lanzaban chispas. ¿Qué está pasando aquí? Escuché gritos. Julio, ¿por qué atacas a tu hermano? Pregúntale a él, mamá. Pregúntale qué hizo. Señalé a Mateo. Mamá miró de mí a Mateo. Su rostro se suavizó al ver su expresión abatida. Mateo, hijo, ¿qué pasó? Él levantó los ojos hacia ella, llenos de lágrimas. Yo. Mamá lo abrazó acariciándole el pelo. Shh. Mi niño, dime, ¿qué es este drama? No podía creerlo. Lo estaba consolando cuando él acababa de darme un golpe así. Mateo, sollozando, balbuceó algo sobre Sofía, sobre que se habían enamorado. Mamá asintió, mirándome por encima de su cabeza. En sus ojos no había reproche ni compasión por mí, solo cansancio y algo más. ¿Irritación? ¿Y qué? Dijo, finalmente separándose de Mateo. El amor es así. No todo sale según lo planeado. Julio, no deberías hacer un drama de esto. ¿No hacer un drama? Sentí que la rabia se elevaba en mí. Mamá, él se acostó con mi exnovia. Mi hermano. ¿Y tú dices que no haga un drama? Ella suspiró. Mira, Julio, la vida es complicada, la gente comete errores. Mateo no quería lastimarte, ¿verdad, Mateo? Mateo asintió, aún sollozando. ¿Ves? Se arrepiente. Ahora solo tienes que dejarlo ir. Después de todo, era tu ex. ¿No es así? Me quedé helado. Sus palabras, su tono, su completa falta de comprensión de mi dolor, era insoportable. ¿Lo dices en serio? Pregunté. Mi voz temblaba. Ella se encogió de hombros. ¿Qué puedo hacer? Se aman. Y tú encontrarás a otra. El mundo es grande. Luego fue a la cómoda, abrió un cajón y sacó un sobre. Toma, compra algo, distráete, que sea nuestro pequeño secreto. Nadie tiene que saberlo. Olvídalo y sigue adelante. Un sobre, lleno de dinero, como si mi dolor pudiera comprarse y silenciarse. Miré el sobre, luego a ella, luego a Mateo, que me miraba con súplica en los ojos. En ese momento, me sentí completamente vacío. No solo traicionado, sino también rechazado por mi propia madre. Mi familia, mi fortaleza, se había convertido en un lugar donde no tenía cabida. Le arrebaté el sobre de las manos. «No voy a tomar tu dinero», grité, y lo arrojé al suelo. Los billetes se esparcieron por el suelo como confeti. «¡Julio!», exclamó mamá.
Me di la vuelta y salí corriendo de la habitación, de la casa. Solo necesitaba correr. A cualquier parte, lejos de ese lugar, de ese dolor, de esa sensación de que no era nadie para aquellos a quienes más quería. Me quedé junto al río mucho tiempo, hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo. El viento se hacía más fuerte, calándome hasta los huesos. Me sentía vacío, despojado. En algún lugar lejano, en lo más profundo de mi alma, una pequeña y apenas perceptible chispa de resentimiento e injusticia ardía. Quería gritar, pero la voz se me atascó en la garganta. Sabía que no podía volver a casa, al menos no ahora. Necesitaba tiempo para recomponerme, para entender cómo seguir viviendo con esta nueva realidad. Saqué mi teléfono. La única persona a la que podía llamar, en la que podía confiar, era mi tío José, el hermano de mi madre. Vivía en un pequeño pueblo costero, en Veracruz. Contestó el teléfono al primer timbrazo. Su voz era ronca, pero cálida. ¿Julio? ¿Qué pasó? Me llamas muy tarde. Traté de pronunciar las palabras, pero un nudo en mi garganta me lo impedía. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Julio, ¿estás llorando? ¿Qué pasó, hijo? Su voz se volvió preocupada. Finalmente exhalé. Tío José, yo no puedo más. No puedo quedarme aquí. ¿Qué pasó? Cuéntame. Le conté todo. Sobre Sofía, sobre Mateo, sobre las palabras de mamá, sobre el dinero. Hablé largo y tendido, entrecortado, a veces sollozando. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Pensé que me regañaría, que me diría que debía ser más fuerte, que debía dejarlo ir, pero en su lugar dijo: «Ven conmigo, Julio. Lo entiendo todo. Te necesito aquí». Sus palabras fueron como bálsamo para una herida. Simple comprensión, sin juicios. ¿Lo dices en serio?, pregunté sin creer lo que oía. Absolutamente. Toma el primer autobús. Te esperaré en la estación. Tengo una habitación para ti. Y trabajo, si quieres. Sentí un pequeño rayo de esperanza abrirse paso entre las nubes de desesperación. Quizás no todo estaba perdido. Quizás podría empezar de nuevo. A la mañana siguiente, preparé una pequeña mochila. La nota que dejé en la mesa de la cocina era corta. Me fui. Necesito tiempo. No me busquen. No podía mirar a mamá a los ojos. No podía ver a Mateo. El autobús a Veracruz era viejo. Sus asientos estaban hundidos y el aire estaba impregnado de olor a gasolina y café barato. Pero a mí no me importaba. Cada milla que avanzábamos me alejaba de mi dolor. Cuando bajé del autobús en Veracruz, el sol ya se estaba poniendo. La ciudad era diferente. El aire era salado, lleno del aroma del mar. La gente parecía más tranquila, más lenta. El tío José me estaba esperando. Su cabello canoso ondeaba con el viento, y en sus ojos había tanta bondad que casi volví a llorar. Me abrazó fuerte, y sentí como el peso que oprimía mi alma se aliviaba un poco. «Bienvenido, Julio», dijo, separándose. «Ahora estás en casa». Su casa era pequeña pero acogedora, ubicada cerca de la playa. Las paredes estaban pintadas de colores vivos y las ventanas tenían cortinas con conchas marinas. Para la cena preparó pescado fresco y nos sentamos a la mesa durante mucho tiempo, conversando. Le conté todo de nuevo, pero esta vez las palabras no eran tan entrecortadas. Me sentía seguro. «¿Sabes, Julio?», dijo el tío José acariciándose la barba. «A veces las personas más cercanas pueden causarnos el dolor más profundo. Pero eso no significa que debamos permitir que ese dolor nos derrote. Solo significa que debemos encontrar la fuerza para seguir adelante. A veces eso significa encontrar un nuevo camino, nuevas oportunidades». Me miró con una sonrisa. «Tengo un amigo, dueño de una pequeña tienda en la playa. Necesita un ayudante. ¿Te gustaría intentarlo?». Mi alma, que parecía tan vacía, comenzó a llenarse lentamente. La oportunidad de trabajar, de distraerme, de empezar algo nuevo, era exactamente lo que necesitaba. «Sí, tío José», dije. «Me encantaría». Las siguientes semanas fueron una terapia. Trabajé en la tiendita, vendiendo souvenirs y artículos de playa. Los días transcurrían en una agradable rutina. Conocí a los lugareños, que eran abiertos y amables. Aprendí a pescar con el tío José, y por las noches nos sentábamos en la playa,
escuchando el sonido de las olas. El dolor seguía ahí, pero ya no era tan agudo. Se había convertido en un ruido de fondo que estaba aprendiendo a ignorar. No llamé a mamá, y ella no me llamó a mí. Tampoco Mateo. Me dolía pensar en ellos, pero al mismo tiempo me sentía más libre. Un día, mientras cerraba la tienda, se me acercó una anciana, doña Teresa. Era una curandera local, y la gente a menudo acudía a ella en busca de consejo y ayuda. Sus ojos eran sabios y amables. «Julio», dijo. Su voz era suave pero penetrante. «Veo que en tu corazón vive la tristeza». Asentí. «Sí, doña Teresa. Una tristeza muy grande». «No puedes cambiar lo que pasó», continuó ella, mirando a lo lejos. «Pero puedes cambiar cómo reaccionas a ello. La ira y el resentimiento son venenos que te destruyen desde dentro. El perdón, eso es lo que libera. Perdonarte a ti mismo por sentir dolor. Perdonar a quienes te causaron ese dolor». «¿Pero cómo?», pregunté, mi voz llena de desesperación. «¿Cómo puedo perdonarlos?», ella sonrió. «Es un largo camino, hijo mío, pero comienza con un paso, con la aceptación. Acepta lo que pasó, acepta tu dolor, y luego, suéltalo. Deja que se vaya, como una ola que se aleja de la orilla». Sus palabras calaron hondo en mi alma. Perdón, nunca lo había pensado de esa manera. No significaba olvidar o justificar sus acciones. Significaba liberarme de las cadenas del resentimiento. Comencé a escribir. Al principio, solo eran notas en un cuaderno, intentos de expresar mis pensamientos y sentimientos. Luego se convirtió en algo más. Describí mis días en Veracruz, la belleza del mar, la amabilidad de la gente. Escribí sobre mi dolor, sobre la traición, sobre mamá y Mateo. Fue difícil, pero al mismo tiempo fue como una purificación. Un día, mientras estaba sentado en la playa, observando la puesta de sol, recibí un mensaje, no de mamá, no de Mateo, de Sofía. Mi corazón se detuvo. No sabía qué esperar. Quizás quería justificarse o disculparse. Abrí el mensaje. Era corto. «Julio, sé que probablemente me odias. Sé que te hice daño. Y no sé si algún día podrás perdonarme. Pero tenía que decírtelo. Dejé a Mateo. No es lo que pensaba. Cometí un gran error. Solo quería que lo supieras». Leí el mensaje una y otra vez. Sofía había dejado a Mateo. Fue un shock. No había regocijo ni sensación de triunfo, solo vacío y un poco de comprensión. Sus palabras eran sinceras. Lo sentí. No le respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Habían pasado demasiadas cosas, pero su mensaje me hizo reflexionar sobre Mateo, sobre que tal vez él también estaba sufriendo. Pasaron unos meses más. Seguí trabajando, escribiendo. Me sentía más fuerte, más tranquilo. Ya no había ese dolor agudo que me paralizaba. En cambio, había una tranquila determinación de seguir adelante. Un día, el tío José me trajo una carta. Era de mamá. Mi corazón volvió a latir más rápido. No la abrí de inmediato. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Cuando finalmente abrí el sobre, dentro había una carta escrita con su letra irregular. «Querido Julio», comenzaba, «sé que probablemente no quieras hablar conmigo, y entiendo por qué. Me equivoqué. Estaba tan ocupada tratando de no hacer un drama que me olvidé de tu dolor. Soy culpable. Lo siento mucho. Mateo, te extraña mucho. Él también sufre. Sé que no es una excusa, pero no es el mismo. Piensa en ti constantemente. Lo siento mucho, hijo. Te quiero mucho. Y espero que algún día puedas perdonarme. Te extrañamos mucho. Por favor, vuelve a casa». Sus palabras eran sinceras. Lo sentí. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero esta vez no eran lágrimas solo de dolor, sino también de alivio. Mi mamá finalmente lo había entendido. No le respondí de inmediato. Necesitaba pensar. ¿Volver a casa? ¿Podría? ¿Podría perdonar? Mateo, ¿qué pasaría si él regresara? ¿Qué pasaría si el padre que nos abandonó hace tantos años decidiera aparecer de repente? ¿Y si mi vida volviera a dar un vuelco? Pero al mismo tiempo, sentí algo nuevo. La sensación de que no estaba solo, que tenía un lugar al que podía regresar.
y que quizás era hora de sanar viejas heridas. No sabía qué depararía el futuro. Pero una cosa sí sabía con certeza. Ya no era el chico roto que había huido de casa. Me había vuelto más fuerte y tenía esperanza.